enfrentar a Héctor Moreno. Éramos prácticamente amateur. Ya todos los demás equipos eran representativos de clubes. Recuerdo que en ese equipo de Quintana Roo estaba Carlos Vela. En ese tiempo ya sus características futbolísticas pues marcaban mucha diferencia. Por ahí fuimos invitados un par de jugadores y yo a Morelia, a sus fuerzas básicas. Yo nunca fui un jugador con talento, pero sí de mucho trabajo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio del día de hoy. Hay amistades que comienzan en una cancha y con los años terminan convirtiéndose en historias de admiración. El invitado del día de hoy es alguien que conocí hace muchísimos años gracias al fútbol y en aquel entonces compartíamos solamente una pasión, pero el tiempo terminó mostrando todo lo que había detrás de ella, viviendo de cerca la presión, el liderazgo y las decisiones que muy pocos alcanzan a ver detrás de la cancha. Pero más allá del fútbol, hay algo que también admiro profundamente de él. El hombre en el que se convirtió fuera del deporte. Padre de familia, hombre de casa y alguien que entiende que el verdadero liderazgo no solamente se demuestra en un vestidor, también se demuestra en el hogar. Hoy vamos a hablar de fútbol, sí, pero también de decisiones, errores, presión, carácter y familia. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Luis Antonio Cota Eguino. Amigo, bienvenido. Buenos días, un gusto, encantado de estar aquí con ustedes, de poder compartir un poco de lo que es mi vida en lo personal y profesional. Muchísimas gracias. Perfecto. Primero, amigo, para empezar, agradecerte que nos des el espacio de poder tenerte el día de aquí hoy. Como sabemos, pues que te la llevas en chinga para arriba y para abajo por tus actividades profesionales y pues también en las personales. Para comenzar, me gustaría entender y a nuestro público dónde comenzó toda tu historia. Sé un poquito que fuiste o lograste ser futbolista profesional. Sí, mi proceso como futbolista, primero en las categorías infantiles aquí en la región, en lo local, empezó a los 10 años, donde pues primero empieza como todo por un hobby. A los 10 años comenzaste a jugar, güey. Sí, a los 10 años. ¿Qué era ahí la...? Osos, recuerdo que Osos. jugábamos en las canchas que estaban en el Deportivo El Debate. Una cancha muy Ok. bonita, empastada. Recuerdo que en ese tiempo en el Deportivo El Debate ibas, jugabas y al finalizar ibas por tu torta fría y tu bolsita de Allá afuera lo refresco. vendían, pues. Sí, no, te lo regalaban. Después del partido, ¿Neta? sí, sí, sí. Sí, estaba muy padre porque pues al final terminaba el partido, cual fuese el resultado, ibas y disfrutabas de una torta fría y de tu soda. Ya después, con el paso del tiempo, creció más el gusto por el fútbol. Se convirtió como tal en un estilo de vida. Mi Ok. hermano empezaba también en las categorías pequeñas. El 7. Ajá, Jorge Luis el 7, es el hermano mediano. Y pues el talento de él era muy sobresaliente en edades tempranas. Entonces, pues empezaba a ir a competencias estatales, a competencias nacionales. Y yo como tal No figuraba. no figuraba, no tenía ese talento. ¿De Pero qué jugabas tú en estas categorías de de central? defensa central o de medio de Siempre. contención, siempre en línea defensiva. Ok. Y ya con el paso del tiempo, cuando viene la etapa del ingreso a la secundaria, tuve un compañero, Sergio Javier Arias Delgado, portero de Chivas. Él estaba viviendo en la secundaria el proceso de ir a Chivas, ir a Guadalajara. Hacía viajes de, no sé, de una semana al mes, tenía una estadía allá. Ya después viene el tema del campeonato mundial, que en Perú 2005, donde le toca representar a México y ser campeón del mundo, los famosos niños héroes. Entonces fue como un modelo a seguir porque yo lo veía llegar a la secundaria, íbamos en el mismo grupo, en el mismo salón, y él ya había ido a entrenar, ya había ido al Parque Sinaloa, se preparaba de una manera. Entonces yo como tal jugaba, pero nosotros jugábamos más repito, por el tema pues más de hobby, Ok. pero ya lo empecé a tomar como de una forma más, ¿Serio? más ¿Profesional? seria, continua. Busqué cómo prepararme
Y ahí empecé pues a detonar un poquito más físicamente, a hacerlo ya más como algo como en el día a día, ¿sabes? Entonces, y recuerdo que en categorías tempranas de infantil B fue mi primer proceso de una preselección. Fui al Ok. proceso de preselección, no quedé, entonces eso como que me hizo prepararme todavía mejor. Ya en juvenil A, recuerdo, para Olimpiada Estatal, sí, para Olimpiada Estatal, eh, el profesor Salvador Barajas, en paz descanse, y Roberto Berumen forman el selectivo pues, de la categoría 88, donde, donde me toca ser seleccionado e ir a mi primer estatal en Culiacán. Tenía 13 años, recuerdo. Y jugamos el torneo estatal, llegamos a la final contra Culiacán. En esa final me tocó enfrentar a Héctor Moreno. Ok. Héctor Moreno, que Casi pues nadie. conocemos la historia de él como futbolista y pues es un tipo, pues, prácticamente jugó los mundiales juveniles, jugó 4 mundiales en la élite y pues hizo una carrera extraordinaria. Ahí me toca conocer a Héctor. ¿Por qué? ¿Por qué lo conozco? Porque después del estatal, recuerdo perdimos esa final con Culiacán y me toca asistir como refuerzo a la Olimpiada Nacional Ok. en Colima. En Colima nos tocó jugar representando a Sinaloa. Vamos a Colima y pues ahí ya crece ya te la empiezas a creer. Empiezas a ver que el trabajo, el entrenamiento, pues empieza a rendir frutos, vaya. Entonces ya empieza el caminito, ya empiezas a ver los visores. En ese momento recuerdo que predominaba mucho Pachuca. Pachuca y Atlas eran los que Más normalmente fuertes. estaban en esos eventos. Y, y pues ya el camino siguió ahora en la siguiente categoría. Viene la Juvenil B y se realiza, o se realizaba antes, creo que ya no lo organizan, un torneo que se llama Copa Nike. No, ya no. Copa Nike, donde nos toca de nuevo representar a OME en la etapa estatal. Luego vamos como Sinaloa a la etapa regional y nos da el boleto a la etapa regional para ir al nacional de la Copa Nike. En ese nacional que fue en Puebla, ya teníamos 14, 15 años, recuerdo. Eran prácticamente puros equipos de fuerzas básicas. Puros equipos de fuerzas básicas. Únicamente era la delegación de Sinaloa y Quintana Roo, que éramos prácticamente Amateur. amateur. Ajá. Ya todos los demás equipos eran representativos de clubes en la categoría 88, en este caso sub-15. Recuerdo que en ese equipo de Quintana Roo estaba Carlos Vela. Ok. Carlos Vela, que ya en ese tiempo ya sus características futbolísticas pues marcaban mucha diferencia. Los equipos pues prácticamente todos los visores lo invitaban a que fuese a formar parte de las filas de su club. Y en ese evento, pues que estaba lleno de equipos de fútbol profesional y de visores, pues empiezan a hacer invitaciones a jugadores de nuestro equipo. Por ahí fuimos invitados un par de jugadores y yo a Morelia a sus fuerzas básicas y allí pues fue mi primera experiencia. La realidad es que fue muy rápido de los 13 a los 15 años El proceso. esa transición porque la realidad es que yo no era nunca fui un jugador con talento, pero sí de mucho trabajo, de mucho de mucha disciplina, de líder, de ser un líder en los grupos donde me tocaba estar. Y, y pues fuimos a Morelia, como tal no nos quedamos en fuerzas básicas, pero al regreso de Morelia se abre el proceso para formar Dorados. Ok. En ese tiempo era Dorados de Culiacán, que estaba en el ascenso, pero llega a Dorados una persona a la cual para mí yo siempre he dicho que es como mi padre futbolístico, el profe José Luis Real Casillas, el profe Güero Real, Bueno, real. porque mucho de lo que soy en el fútbol prácticamente lo tomé de él en el sentido de la parte formativa. Vienen a hacer unas visorías a Los Mochis, donde fuimos N cantidad de jugadores y pues me fue muy bien.
La realidad es que recuerdo que en el filtro fue muy rápida la elección. No se me olvida que en ese filtro el primer seleccionado fue Gustavo Fierro, en paz descanse, hermano de Carlos Fierro, que para nosotros y para los profes que lo decían, era el siguiente Rafa Márquez, que Era central. el chavo tenía un talento muy notorio y características futbolísticas de la talla de ese jugador que hablamos, de la talla de Rafa Márquez. Jugaba el de medio contención, pero con el paso del tiempo lo fueron colocando de central y la verdad que tenía un estilo de juego muy sobresaliente. Y bueno, de ahí se armaron las fuerzas básicas en Dorados, fuimos a Culiacán, regularmente en el primer semestre íbamos, recuerdo venía un camión por nosotros, éramos como entre 15 y 20 jugadores de la región, entre Los Mochis, Guasave, Guamúchil, venían por nosotros, íbamos a Culiacán, jugábamos el fin de semana y regresábamos a Los Mochis, jugábamos prácticamente en la liga local de Culiacán. El primer semestre fue así, ya el segundo semestre nos quedamos ya a vivir en Culiacán, en una casa club, donde era prácticamente puro jugador sinaloense al principio, ya fue que se armó, ya era como tal Dorados de Sinaloa, y ahí empezó la primera experiencia, el estar fuera de casa. Claro, siempre convencido, nunca dudé de decir, ¿sabes qué? Salí a los 15 años, nunca había vivido, estado fuera de casa, no había tenido esa experiencia como tal, y fue un aprendizaje muy bueno porque ya empiezas a convivir con gente, a lo mejor de la misma región, pero con formas de ser, pensar y actuar distintas. Ya tomas un poquito más de vaguez o experiencia en la parte de la formación como persona, más aunado la parte deportiva, que ya es un entrenamiento netamente ya profesional, un entrenamiento sistematizado de lunes a viernes, jugar el fin de semana, ya empiezas también a saber que estás en observación pues todo el tiempo, prácticamente el entrenamiento es de lunes a viernes y tu examen era el fin de semana, por decirlo así. Okay. Porque ya cada semestre hacían recorte de jugadores por baja de rendimiento, disciplina, etcétera, todo lo que conlleva el ser futbolista de fútbol profesional. Ahí fue el primer semestre, ya después me toca jugar tercera división a los 16 años. Fíjate que no me toca iniciar en Dorados en tercera división. Había un proyecto en Guamúchil que se llamaba Garbanceros de Guamúchil. Recuerdo que nosotros entrenábamos de lunes a miércoles en Dorados con la tercera división de Dorados, y el fin de semana, el jueves, íbamos a hacer fútbol con el equipo de Guamúchil, con Garbanceros, y el viernes jugábamos de local. Ya si era viaje, pues nos tocaba el fin de semana viajar. Y estaba padre la dinámica porque pues ya prácticamente empiezas a vivir la experiencia de ser un jugador profesional y rozarte con jugadores de mayor edad. Ahí fue un proceso de 6 meses nada más. De 6 meses. ¿Ahí ya qué edad tenías, güey? Yo tenía 16 años por cumplir 17. Ok. En Dorados estuve de los 15 a los 17 ¿qué fue? Enero del 2004 a verano del 2006, del 2005. ¿Y te mantenías estudiando? Sí. Antes de irme aquí a Dorados, entré en la prepa al Cebetis 43, estuve un semestre. Ahí también fui yo. Sí, un semestre que a la fecha sigo en contacto con mis compañeros, ahora amigos de ahí del grupo con el que compartí un semestre, y pues hasta la fecha sigue la amistad. De ahí lo platico que estuve en 5 prepas, porque después de ahí la opción para seguir en el sistema de GETI, para que revalidaran las materias de la parte escolar, tenía que ser de GETI sí o sí. Entonces llegamos allá al CETI 107 en Culiacán. Estuvimos un semestre ahí porque íbamos a la escuela en la mañana y entrenábamos en la tarde. Ya para el siguiente ciclo escolar, también ciclo deportivo, fue cuando empezamos a entrenar con tercera división, y era en las mañanas el entrenamiento. Ya teníamos que ir a la escuela en la tarde. Intentamos ir en la tarde, pero por tiempo no nos daba, y terminamos yendo en la prepa nocturna, que fue la prepa Zapata ahí en Culiacán. Prácticamente un semestre en la
en el vespertino y el siguiente semestre al turno nocturno. Yo salgo de Dorados el verano del 25, sí, el verano del 25, y termino mi prepa, mi último semestre de prepa acá en CU. Salgo ahí fue mi primer, digámoslo, como fracaso deportivo en el tema del fútbol. Profesionalmente hablando, porque me toca salir, me toca ser dado de baja por rendimiento futbolístico en Dorados, y regreso a Los Mochis. Ya entro a la prepa CU, hago el último semestre de la prepa, y cuando fue en diciembre del 2005, me toca ir a una visoría, una invitación a Santos. A Santos Laguna, recuerdo que... A Torreón, cuando todavía no era el TCM, existía un complejo deportivo que se llamaba Santa Rita. Y ahí tuve una experiencia muy, muy buena, porque yo creo que futbolísticamente ya iba con una mayor madurez. Ya tenías un proceso anteriormente. Ya había un proceso, ya estaba preparado en todos los sentidos, y me fue muy bien, la verdad que me fue muy bien, pero al final de la elección no me quedé en el club. No me quedé en el club, regreso un poco frustrado acá a Los Mochis, porque creo que el trabajo que hice fue bueno, más sin embargo no me quedé ahí. No me quedé ahí. Yo quería seguir viviendo ese tipo de experiencias por medio del fútbol. Y tocó que en enero del 2006, mi hermano el mediano, Jorge el 7, es invitado a Pachuca. Él ya quedarse. Ya iba a Fuerzas Básicas, estudiaron en la Universidad del Fútbol. Y yo me aprovecho ese viaje para ir a prueba al club, a Pachuca. La realidad es que cuando llegué a Pachuca, ¿Pero ibas de invitado o tú dijiste no, voy a ir y yo iba como invitado. O sea, él ya iba a quedarse y yo iba a prueba. Ya me recuerdo que llegué estaba Reserva Juvenil, dirigida por el Ratón Ayala. Pues te encuentras un equipón hoy día, jugadores que son y fueron figuras, por hablarlo así, de Rodolfo Cota, Paul Aguilar, el Gulit Peña. Había un jugador que se apellida Beltrán, de sobrenombre Anelka, el Tete Hernández. O sea, había muchos jugadores que tocaron primera división, que jugaron primera división, que hicieron carrera, y yo decía, no, pues yo reconocía que estaba limitado en talento, en fútbol, para lo que yo veía en su trabajo del día a día. Entonces, no me quedo ahí, no me quedo como tal ahí. Me pasan a entrenar un tiempo a la segunda división que dirigía Antonio Torres Servín, que por cierto ahora me tocó convivir con él como cuerpo técnico en mi proceso anterior, ahora en Liga Expansión, a la Jaiba Brava. Después de muchos años me tocó trabajar ahí con el profe. La realidad es que tuve una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy buena. Y te digo, volviendo al tema, me quedo ahí a entrenar, pero a entrenar nada más. Me paso un semestre y no me toca jugar. Después de ese proceso se arma un equipo ahí muy cerca de Hidalgo. Se llama Tezontepec de Aldama. Ahora sí que de puros cepillados de Pachuca le decíamos nosotros. Llegó gente de ese equipo desde San Quintín hasta Chiapas. Gente de Ciudad de México, del Estado, de Hidalgo, obviamente, de Veracruz, de Acapulco, de todo el país, de Sonora, Sinaloa. Era una selección de todo el país. Y la verdad, jugadores con mucho talento, pero que me arroparon. Incluso el cuerpo técnico eran gente que trabajaba para Pachuca, eran visores. El profe Abraham Arias con su cuerpo técnico, el profesor Leo, que hoy día trabaja como visor de Rayados de Monterrey, y Juan Manuel, que trabaja todavía en el medio del fútbol. La verdad que hicimos un grupo muy, muy homogéneo, muy, muy, muy humano, porque nos llevamos como familia, vivíamos en una casa club todos, convivíamos en el día a día, y tal cual fue así que el resultado fue
inmediato, fue muy bueno. Participamos en el grupo, ya ahí era segunda división. Ahí fue que me tocó a los 17 años empezar a jugar segunda división. Y con equipos de la zona del Bajío, caso de Toluca, Cruz Azul, Necaxa, que les competíamos al tú por tú. La realidad es que eran muy buenos partidos y eso pues al final de cuentas te hace crecer. El hambre, pues, o sea, siento yo que una característica principal de lo que mencionabas de ese grupo, que eran puros cepillados como tal, pues todos traían que, güey, pues hambre y ganas de... Sí, sí, era como un tema de revancha pues en su Ajá. carrera futbolística, porque eran muy buenos jugadores porque ya habían vivido algunos procesos en Cruz Azul, en Pachuca, y en algunos otros clubes que, que al llegar ahí, pues prácticamente todos tenían esa, como lo dices, esa hambre pues, de trascender, vaya, trascender en lo futbolístico. eh, y ahí se hizo un semestre nada más. Hizo un semestre, entonces, después de ese semestre, acá en Los Mochis fue cuando llega Tigrillos Mochis. Simón. No sé si te acuerdas, tú Sí, sí. estabas, Yo estaba bien morro. Es chavo, que chavo. yo empecé muy tarde en el tema del fútbol y de todo lo que mencionas tengo ciertas nociones. No recuerdo toda la perfección, pero sí recuerdo de Tigrillos. Sí, estaba, recuerdo, Sergio Alcalde como dueño. En esa época lo empezaron, creo que Chava Reyes hijo, con su cuerpo técnico. No recuerdo con exactitud quién era su cuerpo técnico. Y llega acá Tigrillos en la liga de ascenso. En la liga de ascenso. Y ese grupo promueve dos jugadores que son amigos y compañeros en su momento, José Bernardo Cabrera, el Che, y, y Osvaldo Soto, el Peteto, de Juan Ok. José Ríos. Me tocó también patrocinador, güey, en Maiceros. Sí, sí, sí. Y ellos les toca debutar acá en Tigrillos, entonces como que fue una motivante para, para yo poder venir acá, ya que el equipo de Tigrillos tenía una tercera división con un puro jugador local. Jugadores que en su momento habíamos jugado en las categorías infantiles y juveniles, pues era el grupo de tercera división. Pues todos con el sueño y la ilusión de poder algún día estar en la primera A en ese momento y ser parte del equipo y poder debutar y hacer carrera. Entonces me llama la atención esa parte y el segundo semestre de ese torneo vengo acá yo a Mochis. Dejo ya de estar fuera de casa después de 3 4 años y vengo acá a Los Mochis y, y empiezo a jugar en esa tercera que desafortunadamente al terminar el torneo, el semestre, pues el equipo desaparece, el equipo de primera A y por ende el equipo de tercera. Pues entonces ya me quedé Sin equipo. sin equipo al finalizar el semestre. Entonces ya había terminado la prepa y pues ya era el paso a universidad. Entonces ahí conozco al profe Manuel Flores, que hoy Mucho. día tenemos una relación muy, muy cercana, ya trabajando prácticamente en la parte formativa, en la parte también del alto rendimiento por 15 años. Y él en ese entonces estaba trabajando como profe de la materia de fútbol en ITESU, en la universidad, donde estaba la carrera de licenciado en educación física. Entonces, pues digo, pues ya no pasó nada conmigo en el fútbol, voy a empezar a estudiar. Y ingreso al primer semestre de universidad. Después de eso, estando estudiando, pues como todo, ¿no? Empieza la etapa de la rebeldía, entras a la universidad, conoces un poquito el tema de lo que es la fiesta. Yo la verdad que estaba consciente de que si trabajaba en el día a día por disciplina y trabajo, eh, podía darme en la parte futbolística. Entonces, ya al entrar a la universidad, dejar el compromiso de ya no entrenar en el día a día, pues empecé pues a conocer un poquito la vaguez, y empezaba a salir y tomar ahí algunos caminos
que no tenían una buena conducción. Entonces, fíjate, cosa muy peculiar. En ese tiempo que pues yo andaba pues indeciso entre la escuela, el fútbol y esa parte donde entras en tu vida a no saber qué es lo que quieres, pues confundo un poquito las cosas, sobre todo en la parte personal. Y en ese momento había un programa de liderazgo en Guadalajara que se llamó Impacto Vital, Ok. que era para personas adultas de 18 años en adelante, donde estaba donde estaban unos familiares que ahora es mi compadre Pablo Montoya y Lupita Wilson, que es mi prima hermana, y pues me ven que andaba ahí medio. Medio despistadón, pues, Sí, sin sí, rumbo. exactamente, sin rumbo fijo. Y me invitan al programa, pues uno en ese momento dije, pues vamos a probar a ver qué, Conocer a y conocer de qué se trata, experimentar. experimentar y vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces me pasa algo, la verdad, muy que marcó mi vida en la parte personal, obviamente, y por ende futbolística. Dentro del programa había un entrenador de fútbol, Ok. Héctor Medrano. Entonces, en el momento pues no conoces a nadie, llegas ahí y pues eres un desconocido para todos, lo mismo para los demás. Entonces ya empiezas a platicar de tu vida y a hablar un poquito dar un poquito de Tus contexto de vivencias. tus vivencias, cada uno. Entonces ya sobre la marcha, pues ya ahí conocí al profe y pues ya fuimos platicando y ya después de eso viene otro nivel que se llama nivel avanzado y pues ya tú decides si quieres continuar en el proceso o no. Total, yo continué, terminé mi proceso, hice un pequeño legado ahí, pero me ayudó mucho en lo personal porque me hizo madurar situaciones que yo tenía pues ahí dudas y además ayudó que en el mismo proceso el profe Héctor Medrano es invitado a trabajar a Gallos Blancos de Querétaro. Ok. Entonces, yo estando en el primer semestre de universidad, el profe Héctor me invita a Gallos Blancos de Querétaro A jugar, a pues. jugar, Ok. o sea, a volver al fútbol profesional. Él tomó la segunda división de Gallos Blancos y me invitó. Eso fue creo que en diciembre del 2007. Sí, creo que fue en diciembre del 2007. Pero, por ejemplo, él te invitó, güey, porque tú le contaste que jugaste o porque una vez te vio jugar o qué. Él sin verme jugar, nos enfrentamos porque él dirigía un equipo de segunda Ah, división, pero obviamente no creo que se acordara de mí, la verdad. Fue más que nada, dijo, pues este chavo mentalmente está bien, o sea, está propositivo, es líder y pues lo voy a invitar. Y sí, llegué allá, a Querétaro, la verdad que pues yo iba sin 6 meses de preparación de trabajo, me costó mucho la pretemporada. Eh, o sea, fuiste al cincho, pues, o Sí, sea, sí, ya nada iba que con un contrato. prueba, No, no, nada. no. Él me dijo que primero me iban a ver, pero Sí, sí. la realidad era que ya prácticamente iba a ser parte de su grupo, de su equipo. Ok. Armó un muy buen equipo, él ya conocía la categoría, ya tenía un ascenso él de tercera división a segunda división. Entonces, llego a Querétaro eh, y, y como no tenía ese trabajo de 6 meses atrás, pues me costaba mucho, la verdad, mucho la adaptación, un clima diferente, pues me mandan a jugar a tercera división. Yo entrenaba en segunda división y me mandaban a tercera división a jugar los fines de semana. Entonces ya cuando iba yo en un proceso de crecimiento, ya más trabajo, mayor trabajo, yo me sentía muy bien, pues ya empezaron a considerarme para segunda división, para ser convocado, pero todavía seguía yendo a tercera A división. tercera. Entonces en un partido normal de tercera división, bajé con el profe Ignacio Acuña, recuerdo. El equipo de tercera división jugaba en San Juan del Río. En un partido me toca lesionarme. Me lesiono en una pelota de rutina. Y ya, pues digo, va a ser algo tranquilo. O sea, al medio tiempo sí se me inflamó la rodilla y todo en esa lesión. Y pues al final del partido ya pues me llevaron a revisar y me rompí los meniscos. O sea, yo
yo pensaba que era algo muy sencillo y no, me había roto los meniscos. Y ahí empezó un poquito como el empezar a pensar, A dudar. ajá, que mi carrera podía continuar. Ya eran como muchos mensajes. Y dije, no, pues va a ser complicado salir de esta, pero al final del día estaba joven y pues ya con una rehabilitación, que me costó mucho la rehabilitación, poquito a poquito fui volviendo y ya cuando regresé, yo siento que regresé mejor, o sea, en todo. Me preparé físicamente, mentalmente, pues ya estaba más maduro. Hizo una muy buena rehabilitación, perdón, con un kinesiólogo argentino, Roberto Borgarello, lo recuerdo, ahí en Querétaro. Este, y, y ya empezaba otra vez y volví, y creo que volví muy bien. Este, Me tocó, recuerdo, en ese proceso, al siguiente semestre, la transición donde nos va muy bien en segunda, al equipo y al cuerpo técnico, y el cuerpo técnico sube al ascenso. O sea, el profe Héctor Medrano y su cuerpo técnico ahora dirigían ya El la ascenso. primera A. Primera A La antes. primera A armaron un equipón. Un equipón, me acuerdo, desde la fase defensiva, la fase ofensiva, a lo mejor te acordarás de algunos, Nacho González que jugó en León, el Pirata Castro que jugó en Chivas, Carlos Pinto, que ahora trabaja para Cholos de Tijuana, que jugó en Dorados, Isaac Romo, el delantero también de Chivas, en un momento Cruz Azul, Mauro Guerr, que es un ícono era un ícono en la primera A, ya dirigió Primera División, acá en México, Liga MX, Margarito González, Lupe Martínez, era un equipón. Y pues entonces yo subía a entrenar en ocasiones con la Liga Ascenso y pues que el estar ahí te da aprendizaje. Aprendes y ellos te hacen que mejores. Pues el fútbol, la calidad, El genera calidad, roce. siempre he dicho yo. Y pues aprendes a leer un poquito más el fútbol, a verlo de otra manera. Y yo ya pensaba de hecho, desde antes, ya yo, ¿qué hacía? Empezaba a anotar en una libreta los entrenamientos. Ok. Yo anotaba los entrenamientos, recuerdo desde que estábamos en Dorados. Entonces, pero en ese momento, en Querétaro, ya con las experiencias vividas, ya con la rodilla, fue que empecé a tomar hábitos de lectura y empezaba a leer sobre todo libros de fútbol. Este, y me empezó a llamar mucho la atención la parte de pues ya de la carrera, de la licenciatura en educación física, de la parte formativa en el fútbol. Y ya pensaba yo, a ver, si no juego fútbol, si no me da para seguir mi carrera, pues me voy a dedicar al fútbol, pero desde otra perspectiva. Órale. Entonces, hago 2 años ahí en Querétaro, al, ¿Ya ahí qué edad tenías, güey? ya tenía 20 22, años, 20. 20 años. Sí, 20 años porque cuando salgo de Querétaro, yo todavía tenía contrato en Querétaro, eh, salgo de Querétaro porque soy invitado, bueno, no soy invitado, vine unas vacaciones a Los Mochis y para no quedarme sin hacer nada, ya que había un equipo, el equipo Dorados Mochis, que era dirigido por el profe Manuel Flores y tenía en el equipo amigos y compañeros que habíamos estado en fuerzas básicas en Culiacán, en Dorados. Javier Güemes, Mario El Monosuna, Wenceslao Benítez, que hoy día juega aquí Primera Fuerza, Raúl Castro, ¿quién más estaba en ese equipo? También era muy buen equipo, la verdad, los porteros, Miguel Marín, Jesús El Chumi García, estaba quién más, estaba aquí, ¿a quién más? El Dionisio Escalante, el Bambán, y el Ok. cuerpo técnico era mochitense. Era Manuel Flores, era Carlos El Cholo Ochoa y Vinicio Guerrero era el preparador físico, que él había estado con nosotros en los inicios en Dorados en Culiacán, el 2004. El 2004. Y pues vengo a entrenar, recuerdo, hice una semana, un microciclo de pretemporada con ellos estaban en pretemporada y, y me invitan a formar parte del equipo y yo teniendo contrato con Querétaro, hablo con la gente de Querétaro y me dan la Luz oportunidad verde. del préstamo para venir a jugar acá. Ese torneo nos fue muy bien, la verdad que nos fue muy bien. Yo ya me sentía recuperado. Era un equipo muy competitivo, la verdad.
había muy, muy buenos jugadores, tenía el profe, el cuerpo técnico muy buen plantel. Prácticamente lo platicábamos entre nosotros, el interescuadras estaba más competitivo a veces que El juego. el equipo del partido, cuando el equipo rival. Eh, el clima también nos ayudaba bastante. Jugábamos a las 3 de la tarde en el Estadio Centenario, pasto alto, poquito húmedo. No, el Se equipo antoja. sí. Venía Chivas, venía América al minuto 60 del segundo tiempo, ya prácticamente en la parte física ya su rendimiento bajaba, por ende. Y ese torneo jugamos, fue el 2009, si no me equivoco. Nos tocó jugar a final contra Pachuca en el Estadio Centenario. Pachuca también con un equipón. Un equipón. ¿Quiénes andaban ahí? Estaba Rodolfo Cota, el portero. Los que me dijiste ahorita. Prácticamente la mayoría de los que te dije ahorita. Pero ya aparecían unos nuevos. Aparecía Héctor Herrera, el HH, Víctor Mañón, Eddie el Peri Brambila. ¿Quién más jugaba en ese equipo? La realidad es que era un equipo. Pues estaba el Gullit. Recuerdo que el Gullit entró de cambio esa vez y A nos hizo resolver. gol. Nos hizo gol. Tenían mucha calidad ese equipo, la verdad. Además que tenían Pachuca prácticamente... Por algunos años Pachuca era como, yo le llamo como su modelo de negocio. Así equipos en Liga Premier, que ahorita es la Liga Premier, la segunda división, para ascenderlos a Primera A. Fue cuando se creó la primera de Indios de Juárez, luego vino lo de León, por ahí se me escapa alguna. Y te digo, y termina ese torneo, nos va muy bien deportivamente, pero ahí yo ya combinaba el fútbol con el estudio. El fútbol con el estudio. Ya estabas visualizando también un escenario más a largo plazo, ¿te refieres? Fíjate que ahí no tanto. O sea, obviamente sí priorizaba el fútbol, pero ya tenía de la mano la universidad. O sea, ya yo pensaba, el fútbol no me va a durar mucho y Ah, sí, sí, pues a eso me refería. O sea, que estabas sí, viendo más a largo plazo sí, de que ya. a lo mejor si por aquí no es, o por aquí estoy casi seguro que no es, un plan B, pues. Sí, 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 la realidad es que sí, ya, tampoco era que destacaba mucho, pues mi fútbol era más te repito, y soy De muy repetitivo en trabajo. esa parte, de trabajo. Era de trabajo, y bueno, ese torneo hubo muchos cambios, muchos del jugadores del plantel pasan a Dorados al ascenso, y el profe Manuel y su cuerpo técnico salen, se queda nada más Vinicio Guerrero. Ya trabajaba en ese plantel Héctor Raúl Don Santi, un argentino. Él llega acá con nosotros como director deportivo en el torneo ese que llegamos a la final y, y él se queda con el equipo. Entonces, para entonces a mí se me acaba mi préstamo con Querétaro y regreso a Querétaro. Regreso a Querétaro, pero la realidad es que como yo ya estaba estudiando acá, yo ya no iba a continuar a Querétaro. Llego, cierro mi ciclo en Querétaro y Tatín, le decíamos al técnico, su apodo de Raúl Don Santi, me da la oportunidad de jugar ese año que fue el torneo Bicentenario 2010, con su grupo de trabajo, acá en Dorados igual. Juego un año más y recuerdo perfectamente que muchas veces platicaba con un par de compañeros. Todavía ahí Javier Güemes se mantenía en el equipo. Ya Mario Zuna ya había dorado al ascenso. Varios se fueron al ascenso. Y, y hablábamos de fútbol. Entonces uno de mis compañeros me dice en ese momento, creo que si te decides a trabajar en el fútbol como entrenador o como director técnico, te puede ir bien, me dice, porque ves bien el fútbol, me dijo. Y eso como que se me quedó grabado. Este, a la fecha sigo platicando con mi compañero, y nos acordamos de esa anécdota porque fue muy puntual y me ayudó para tomar decisiones. Yo dejo de jugar el día 22 de abril del 2010, jugamos semifinales contra Celaya aquí en el Estadio Centenario. En ese equipo jugaba el Gallito Vázquez con Celaya. Casi nadie. El Gallo Vázquez. Qué jugador. Y qué persona también, es buen tipo. Es buen tipo a lo que he escuchado y lo que refleja él, tanto dentro como fuera de cancha. Pues nos va bien ese torneo, jugamos liguilla. Recuerdo que yo ya lo he platicado, lo platicaba mucho con Güemes,
Normalmente Güemes tocaba que en las concentraciones, tocaba que concentrábamos juntos y yo ya le decía, Güemes, yo ya voy a dejar de jugar. Y me decía, no, Cotón, ¿cómo vas a dejar de jugar si todavía estás joven, todavía puedes? No, le digo, ya tengo otras prioridades, ya, yo creo que ya como que ya es mi techo, ya es mi tope y pues tengo que ser realista conmigo mismo para tomar decisiones y dejarlo. Sí duele dejarlo, pero pues al final yo creo que no voy a hacer carrera más adelante. Entonces el tiempo está pasando, estoy estudiando y me gusta lo que estoy estudiando. Recuerdo que en la universidad iba a la primer clase, me salía de la primer clase un poco antes para llegar al entrenamiento. Ayudaba a que era aquí en Mochis y pues tú sabes que las distancias son cortas y me iba a entrenar. Terminaba de entrenar, ahí mismo en el estadio me bañaba, me cambiaba y regresaba a la última hora de universidad. Entonces era algo también ya pesado. Ok. Y sí, tomé la decisión, esa decisión de dejar el fútbol como jugador activo. Termino te digo, en abril del 2010 y en verano de ese 2010 empiezo a trabajar ya en el fútbol en la parte formativa. Ya se olvidó el futbolista, dejé el sueño por llegar un poquito más a un nivel más alto y empieza ahí la parte que en lo particular siento que me desarrollo mejor. Obviamente ayudó el haber conocido el entorno del fútbol, de la parte Como jugador. como jugador, el haber vivido fuera, el haber conocido diferentes formas de trabajo, diferentes culturas, porque me tocó vivir en Querétaro, en Culiacán en este caso, en Hidalgo, y pues son culturas distintas y convivir con gente de distintos estados y también de otros países, y eso te va forjando en lo personal. Y, y pues hoy día es a lo que me dedico, a la parte formativa, después de ser o intentar ser jugador de fútbol profesional o llegar a fútbol de élite, ahora busco que el joven pueda tener por lo menos lo aspiracional a llegar al fútbol profesional. Perfecto, qué chingón, pues. Varias cosas que aprender de aquí o que detectar. La primera, güey, es que pinche memoria que tienes, o sea, no manches, güey, de cada detalle, o sea, nombres, fechas, meses. Yo tengo muy mala memoria, güey. Siento que por todo lo que me contaste, o sea, te acuerdas de un chorro de cosas. No me faltaba que me dijeras que desayunaste cuando te retiraste ese día del fútbol. La segunda, que se me hace bien interesante, güey, es que muchas veces, no nada más en la faceta futbolística, güey, sino que en la profesional, en el área que tú quieras, pues, uno, dentro de sus proyectos o dentro de sus habilidades, muchas veces se piña, güey, o sea, no es consciente de sus limitaciones, güey. Y una de las cosas que yo escuché de ti desde que comenzaste a platicar esta historia de vida, que está muy chingona, güey, de todo lo que te dejó el fútbol, es que tú desde un principio dijiste, yo sabía, güey, que futbolísticamente estaba limitado, güey. Y siento que muchas veces nuestros proyectos o nuestros planes no trascienden más porque no somos conscientes de esas limitaciones que tenemos. Pero tú consciente de esas limitaciones que tenías, la compensabas con otra parte, güey, que era que la parte del trabajo. Tú decías que tu fuerte era el trabajo y has llegado lejos o cerca, porque eso es relativo. Hoy en día apenas tú lo podrás percibir siendo un poquito objetivo con tu proyecto de vida. Pero en el tema futbolístico como jugador, haya sido lejos o cerca lo que has llegado, pues es interesante cómo desde un principio el poder ayudar a detectar esas limitaciones te ayudó el fortalecer de otra área y poder llegar hasta donde llegaste, güey. Porque tampoco todo eso que contaste me imagino que fue fácil, o sea, quizá hoy en día lo cuentas como cosa de que fui allá, fui allá, fui allá, pero güey, todo lo que viviste en el día a día, todos los madrazos que te arrimaste,
todos los desprecios que también te has de haber arrimado, todas las dudas que han de haber pasado por tu cabeza, güey. En todos esos, ¿qué fue? O sea, empezaste a los 10 y terminó a qué edad? Sí, fueron a los 22, 12 años. 12 Fueron años. 7 años del salir de casa, de los 15 a los 22. Fueron Ujú. 7 años pues de buscar ese sueño de, como dicen, de picar piedra, Ok. e intentar entrar a ese fútbol que la realidad es que sí, ahora que me ha tocado estar desde mi área formativa o de la parte del cuerpo técnico, pues te das cuenta de que a lo mejor no lograste el sueño como jugador, pero ahora lo catapultas eh, de la manera en que lo he hecho y dices tú, pues de alguna otra forma lo anterior Te ayudo. me ayudó, sirvió para lo que hoy día soy. Sí, hay muchas anécdotas por ahí en reuniones con amistades las platicamos. Obviamente no es sencillo, no fue sencillo. Antes pues no había la comunicación que hoy día existe. Recuerdo cuando llegamos a Hidalgo, a Pachuca, ahí es una galerona, la Casa Club era una galerona, no sé si todavía esté, y al lado está un aeropuerto tipo militar, y era la caseta telefónica y la tarjeta la Datel para hablar a casa y muchas veces, pues en ese tiempo, pues adoleces de muchas cosas, no está la familia cerca, es otro clima, son muchas situaciones que en el día a día se van presentando y si no estás eh, lo, Maduro. lo mejor, tu personalidad no es madura, pues empieza el tema de la deserción o pensar en la deserción. Obviamente pasa todos los días por tu cabeza y decir, no, pues ya me voy a regresar. Tirar la toalla, pues. Y sí, tengo una buena anécdota también con un primo, que hoy día ya no está con nosotros, eh, Juan Cota, que también iba en busca de ese sueño. eh, y recuerdo cuando llegamos allá a Pachuca, dice, no, yo me voy a regresar. Tenía un talento natural él. El talento que yo no tenía, él lo tenía, pero yo era necio. Y dice, no, ya me quiero regresar. No, yo no me regreso. Yo no me regreso a Mochis, le acuerdo. Le dije, yo no me regreso a Mochis. Pues te bajas en Guamúchil, me dice. Te bajas en Guamúchil, me dice. No, la cuento ahorita y pues es una anécdota muy padre. Y te digo, pero te haces persona, te forjas. Literalmente llegas sin nada y regresas con mucho porque mucho de lo que soy ahora y de lo que puedo platicar ahorita con ustedes y de lo que le platico a mis alumnos, pues son vivencias y que ellos las van a tener la oportunidad a lo mejor de vivirlas. Ahora sí que nadie te lo cuente, ¿no? Y quizás desde una mejor o con un mejor escenario, porque es lo que le das hoy, ahorita, pues de que hoy en día hay cosas que te hacen estar un poquito más cercano. Antes era la caseta, pero hoy en día pues una videollamada. La parte Exacto. tecnológica pues te ayuda a quizá no sentir tanto la lejanía que vives en este tipo de procesos. Exacto, sí, hoy a lo que me dedico simple, o sea, quieres tú ver un jugador o alguien pretende que veas ese jugador y mandas un video, ya lo tienes al- en la pantalla, en tu celular, y antes nadie te conocía, no había, no había forma, Esa facilidad. no había esa facilidad y también eso era todavía más apremiante porque pues el que llegaba, obviamente siempre sigue siendo muy apremiante el que llega, pero el que llegaba eran pocos los que llegaban, los Jared Borgetti, Omar Bravo, gente de acá de la zona, Juan Urteaga, Sergio Arias, Darío Romo, puedo citar muchos jugadores de acá de la zona, que por ahí se van a escapar muchos, El Alonso pero Escobosa, el Alonso Wu. Escobosa, Pero ya esta Maza- generación pero ya quizás. esta generación creo que tiene un poquito más de acceso a, a que el camino sea un poquito más simple.
No es más fácil, pero es más simple, porque hay más herramientas, tenemos más herramientas hoy día. Y uno es el tema de la comunicación. Exacto. Ya no adoleces tanto esa parte, pues, De la de la lejanía. lejanía, del no poder ver a tu familia, y eso sin duda ayuda para el proceso de los que vienen hoy día forjando ese camino para buscar el sueño de ser futbolistas. Así es. Oye, güey, y una de las personas que, pues, es lo que quisieras que nos contaras, que tengo entendido porque, como te digo, yo empecé a jugar fútbol bien grande, güey, y no me tocó ese tipo de procesos que muchas veces cuentan historias, ustedes o los amigos que tenemos en común, güey, que es acerca del fútbol. Y pues yo no puedo opinar porque pues no conocí nada de eso. Pero creo que tu papá fue formador también. Sí, mi papá, pues empezó, recuerdo que cuando mi papá empezó con niños, antes de eso, se empezó a involucrar con nuestro equipo. Eh, Nosotros teníamos un equipo, fíjate, en esas categorías, era un equipo que no era una escuela de fútbol como tal, era un solo equipo. Se llamaba Power Rangers, el equipo. Ok. Estaban de moda los Power Rangers. Lo formó una persona que hasta la fecha sigo frecuentando, que es mucho por él, estoy dentro del fútbol, Marco Antonio Romero Montoya, que él es el que me dio el empujoncito para... Fíjate, estábamos en la primaria Cristóbal Colón, y fue él y hizo en ese momento, o sea, no sabías ni lo que era visoría, nada, hizo como un scout, una visoría ahí en la primaria, y agarró los mejores, en ese momento los mejores 87, 88 y 89, algo así, De edades, de dice. edades, de Yo edades. pensé que decía de que 89 jugadores, está No, no, hablando de no. fecha de No, nacimiento. nacidos 87, 88, 89 y empezó a armar el equipo. 88, 89, no recuerdo. Pero como él trabaja para una empresa aquí la voy a decir, se llama Surfacit Quimia, Ok. este, y nos patrocinaban. Pero el eslogan del equipo era Power Rangers, y ahí empezamos a jugar. Y mi papá, pues, él todavía trabajó con jóvenes, era maestro en una preparatoria y en una universidad. ¿Tenía escuela? Eh, ¿O era más como de té? Cuéntame, es no, que no, no no, supe. él en ese proceso se metía un poquito a ayudarle a Marco, sobre todo en la parte, pues prácticamente la parte pedagógica, porque no tenía estudio como tal del área de la educación física y del fútbol, pero había jugado fútbol y el conocimiento empírico lo empleaban acá con nosotros, en este caso con los niños. Y, y de repente mi papá se empezó a empapar. Este, Hizo buena relación con una persona dentro del comité municipal de fútbol, y como tenía ese feeling con los niños, Y con las esa personas. paciencia, y con las personas sobre todo. Sí me tocó conocerlo, Sí, pues, sí, sí. pero ya no de esa Y, faceta. y le asignaron una generación de categoría chupón, Ok. la fútbol iniciación. Recuerdo que en esa generación fueron, creo que los nacidos en el 94. Este, sí, fueron noventa y ¿Y cuatro quiénes eran? Estaba ahí, eh, los vas a ubicar. José o Jesús Talamantes, el Talamante, el de El portero, Cortines, el Tala. el Tala, Jesús Talamante. Jesús. Estaba Gonzalo Soto, Ah, el José Chalo David jugó con el Estrada, Lichi, güey. Juan de Dios 5, sí, en esa selección, Juan de Dios 5, estaba Luis Roberto Barrios, el Tito, ¿quién más estaba? Siendo menores estaba Luis Romo Ok. en esa selección, el Chico Uf, le decíamos nosotros, mi hermano y yo. ¿Quién más estaba en ese grupo? El Fer. Fernando Uribe, era buen jugador. Oye, Javier Vaca, 94. ese no me suena. Fueron campeones estatales aquí, y luego fueron a un nacional, creo que fue, si no mal recuerdo, en Victoria, Tamaulipas. Fueron a Victoria, Tamaulipas. No recuerdo si ahí fueron campeones o no, creo que fueron subcampeones nacionales ahí. Entonces, como le fue bien en ese proceso con los 94, enseguida vienen los 95. Los 95, sí. Este,
Y otra vez repite Luis Romo. Ahí se suma al grupo ese, a la lista de jugadores, Eric Gutiérrez, el Guti, de los 9-5. ¿Quién más había? No recuerdo exactamente los nombres de los demás, pero había muy buenas generaciones en los 95. No, se me van ahorita los nombres. Pero hubo una buena camada. Sí, Pues. no, ahí fueron campeones estatales en chupones y campeones nacionales en chupones también, precisamente en Tampico, Tamaulipas. Fueron campeones, no recuerdo la fecha, el año, pero fueron campeones con la generación 1995. Y luego van a Pandas, son campeones estatales de nuevo, y van a León en Pandas con esa generación 95 y son campeones nacionales. Rompió esa generación. Sí, Pues. sí, era muy buena generación, la verdad que sí era muy buena generación. Oye, güey, y hablando un poquito acerca de tu papá, de el señor Lichi Cota, que en paz descanse, güey. Ahorita hablábamos acerca, pues, del área futbolística, pero quisiera que habláramos un poquito acerca del área personal, güey. O sea, ¿quién fue para ti el señor Lichi Cota como padre, güey? ¿Qué te puedo decir? Mira, yo para empezar, de niño nunca le dije papá. Ahí Ok. es un caso muy peculiar. Siempre Lichi. Lichi, pues en ese entonces mis papás, los dos trabajaban. Yo me quedaba con con mi abuela materna, conviví, y con unos tíos. Unos tíos que son el hermano de mi papá, a él le digo papá, mi papá Cano Cota, y mi mami China, su Tu esposa. esposa. Y de la parte de mi papá. Y de la parte de mi mamá, con mi papá Ramón, también le digo papá. Y O sea que a mi todo el mamá mundo decía Armida, papá, menos a tu menos a mi papá, mamá y pues. mi papá. No. Y- Yo creo que hasta ya después de los 18, yo creo les empecé a decir padre y madre. Pero no, para mí eran mi mamá Blanca, la Ata, y mi papá Lichi. Toda la vida. Y mucha gente hey, dile papá. Y no tenía como tal ese hábito de decirles papás porque convivía poco con ellos. Yo prácticamente sí me crié con mis tíos, en Juan José Ríos. Ok. Hasta la fecha son mis papás. Y ya de grande yo le empecé a decir a Lichi padre, mamá madre. Este, Siempre fue para mí muy exigente, muy exigente. Era, Neta, era güey, o muy sea, exigente. a lo mejor porque no, perdón que te interrumpa, güey, pero a lo mejor que nosotros lo conocimos, obviamente, en otra faceta y en otras etapas también de sus vidas, pero pues no, nunca me imaginaba que... No, sí, conmigo sí fue muy exigente, fue duro, pero eso ayudó. Eso ayudó. De hecho, lo platicaba con mi mamá y mis hermanos que antes de que él fuera a cama, antes de fallecer, yo le agradecía mucho porque pues fue cuando se inmiscuyó en el proyecto de lo que es las canchas de Furamochis, Fuera mucho. y pues convivíamos todos los días. Todos los días convivíamos, platicábamos ya mucho, pues, o sea, todo ese tiempo que en mi niñez no No hubo tanta, compartiste con ajá, no él. hubo tanta relación por el tema laboral, nada que Ah, reclamarles, al contrario. Este, ahí lo platicábamos, y yo sí le dije, o sea, te agradezco por haber sido duro conmigo, porque hoy soy mucho de lo que soy gracias a ti. O sea, obviamente cada persona es diferente, pero yo sí siento que tengo algunas cosas de mi papá, en el tema del feeling con la gente, y también de la parte de la esencia al momento de estar con grupos. O sea, creo que esa parte se me facilita, ok, y eso al final del día abre puertas. Pues tú lo conociste, lo conoció mucha gente, pues el prácticamente donde llegara cabía por su forma de ser, por su forma tan natural y sencilla de ser, pero sí creo que él forjó mucho de mi carácter. Era muy exigente, o sea, era mi mejor ok. crítico porque, pues obviamente tú como hijo terminas el partido, y él nos acompañaba siempre. Recuerdo que desde niños él tenía un derby, y para jugar un partido tienes que tener 7, 8 jugadores
pues ya en el derbi íbamos 7. Dice, ya que llegue uno más allá, ya estamos completos, decía él. Ya que Y pasaba. éramos pura gente del barrio. Sí, iban, te lo juro, iban en la cajuela, llevaba la cajuela, dos en la cajuela, y ahí la llevaban abierta No manches. los amigos ahí del barrio. Sí, sí, sí. Pues el equipo ese era pura gente del barrio, ahí del Infonavit Chicago. Y pues ya mi papá llegaba y siempre nos acompañaba a los partidos, pero conmigo era muy exigente, muy, muy exigente. Yo siento que mm, tanta era la exigencia que muchas veces Sobrepasaba. sí, o sea, no es que dudara de comentarle algo, pero yo llegaba a un partido y viste cuántos pases di buenos o cómo jugué hoy. No, yo siento que te faltó esto y esto. Y eso ayudó. En el momento, a lo mejor, dices tú, lo ves hasta cierto Mal. punto mal, pero no, está siendo realista contigo. Esa es la verdad. Y en la parte personal, pues ya un viejo lo de mar vivido, me decía, fíjate, cuidaba mucho de mis amistades, él. Cuidaba mucho de mis amistades, de cosas que decía pasaban. Y yo en ese momento lo reprochaba porque pues uno es joven, adolescente, adulto, y dices, no, pues no es cierto, o sea, es porque no me quiere dejar salir o porque no quiere que conviva con esta gente. Y de repente. No, de repente, pues la realidad es que sí tuve amigos en mi infancia que tomaron un camino distinto al del deporte, en el mal sentido, pues, y eso se lo agradezco mucho a él porque, pues, forjó, creo, una persona, pues, de trabajo, de buenas formas de pensar y, y buscando siempre lo primordial que es el respeto. Ok. Y te digo, pues el hacer las cosas lo mejor posible. Él siempre me decía, eh, porque recuerdo, me decía, te está acabando el tiempo, me decía, cuando entramos a la prepa, y yo le decía, dame chance otro año más. Porque él me decía, cuando termines la prepa te puedes ir a cualquier lugar. Yo le decía, no, voy a seguir jugando, voy a jugar, voy a intentarlo y estudiando. Y él sí era muy exigente en esa parte también. La verdad que sí, sí, yo agradezco mucho a él. Ya en la parte ya más cercana, humana, sí era un tipo muy sensible. Era un tipo muy sensible, muy bonachón, de casa. Mi papá fue de casa, muy amiguero. El fútbol en nuestra familia ha sido como el pan de cada día. Y empezó a esa edad, te digo, a los 10 años con todos, porque ya después vino mi hermano más chico, Yair, El el polemiquín. famoso polemiquín, Saludo para el polemiquín. que, que empezó jugando fútbol, pero él era como el pequeño de la familia, todo veía a la ligera, no le daba tanta importancia, lo jugaba por hobby, sí, pero no, nunca pensamos que fuera a jugar a un nivel más arriba, y sin embargo fue el que fue, O sea, o a intentarlo, quizás sí, te o refieres. intentarlo, ajá, sí, porque por ejemplo no se cuidaba, hacía como que entrenaba, iba a jugar más por la parte social, Ujú. en ese sentido era más, pues no, la verdad es que no pasaba por nuestra mente ni por la mente mía, ni de mi hermano, de mi papá no creo tampoco, ya no le tocó verlo en la parte del alto rendimiento a mi papá, este, pero fue el que jugó a un nivel más alto, a un nivel más alto Ok. futbolísticamente hablando. Y pues seguimos siendo una familia que está pues muy metida dentro del fútbol. Ok. Ya mi hermano, en este caso Jorge el 7 ya no está tan enrolado en la parte del fútbol, pero pues como yo lo estoy, pues está al pendiente, tiene amigos dentro del medio, eh, lo sigue, lo sigue viendo, Frecuentando. lo sigue frecuentando y pues somos una familia netamente
netamente futbolera. Futbolera. Sí. Oye, güey, hablando de familia, tu mamá, hablamos un poquito acerca de tu papá, pero tu mamá, ¿qué papel ha jugado en tu vida y en la vida de tu familia? Yo creo que mi mamá era el tema del orden en lo familiar, también exigente. Es de carácter. Sí, es de carácter fuerte. Yo creo que más fuerte que el de mi papá. Ok. Y pues sin duda siempre hemos tenido su apoyo. Siempre ha confiado en nosotros, siempre nos ha apoyado, siempre pues ha vivido de alguna manera nuestras carreras pues de muy cerca, aprovechando también que pues tiene ya algunos años que ella dejó de trabajar, tiene ese espacio y tiempo para estar inmiscuida dentro de lo que hacemos hoy día. De mi parte, pues no tanto porque pues yo me movía muy solo. Ya cuando me tocó estar muy cerca de Jorge el 7, mi hermano, cuando nos estuvimos juntos en Pachuca, pues ya lleva la familia, pues ya estábamos los dos ahí juntos, convivíamos ahí. Y ahora que estuvo por el proyecto de tercera edición profesional que tuvimos con Furamochis, pues que Yair estaba en Sonora, con Cimarrones de Sonora, vino a jugar acá, pues todavía ella se acercó un poquito más. Yo estaba como cuerpo técnico y Yair como jugador, pues estábamos todavía Más ahí cerca. también más cercanos. Y pues siempre, la verdad que siempre apoyando, y viviendo los sueños con nosotros, junto con Y nosotros. también los procesos, que no es fácil, porque No, los tres hijos se no, intentaron sí, y pues no tenerlos. al final hubo tiempos que ella se quedó sola, por ejemplo, ahora que pasó lo de mi papá, que ella ya se quedó sin mi padre y nosotros igual, hubo momentos en que estábamos los tres fuera. Entonces ahí pues ayudó mucho que ella es muy social también, y trata de estar ahí involucrada con sus amistades, pero sí, temperamentalmente mi mamá es fuerte, obviamente como todo tiene su parte sensible, pero yo siento que sí es un poquito más, era como un poquito más, jalaba más la rienda mi mamá que mi papá, porque mi papá era más bonachón, en el sentido de que lo hacía un poquito más permisivo allá. Ok. Pero sí, mi mamá, yo recuerdo que viví momentos complicados, sobre todo cuando la operación, y mi papá fue a Querétaro cuando me operaron y pasó un tiempo conmigo allá, pero, pero mi mamá era el confort, pues pasé momentos difíciles y cuando te quieres regresar y pues la mamá es como el pañuelo de lágrimas. Y, y la verdad que sí, pues en ese tenor sí nos ha ayudado bastante y hasta la fecha pues es la mamá y sigue estando ahí al pendiente y se ocupa y preocupa por nosotros. Excelente. Chingón, o sea, pues como lo dije en un principio, que eres un hombre de casa, güey, de familia. Y en lo que acabas de relatar o de hablar en los últimos 10 15 minutos, pues yo creo que se entiende el por qué. Eres el reflejo de lo que viviste en casa, de la educación que te dieron tus padres. Personalmente conozco a ambos, la verdad, pues unos tipazos, güey. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no los veo, bueno, que no veo a tu mamá, pero pues cuando me tocó coincidir, que fue la etapa cuando jugábamos ahí en los barrios, que yo jugaba con ustedes como Sí, sí. juvenil, que jugábamos todos los fines, en esa etapa me tocó conocerlos un poquito más. Y en tu vida llegó, o a tu vida más bien, llegó un proyecto que para mí te pudo cambiar la vida, pero no me gustaría decir que te cambió la vida, sino que ha sido parte fundamental en tu proceso de lo que eres hoy en día, también para tu familia, porque obviamente pues siempre va de la mano la parte económica y el tener el respaldo de un proyecto de este tipo es importante. Hace algunos años pues llegó también a la ciudad de Los Mochis el señor Luis Altamirano, güey, que en paz descanse. Ahorita nos vas a hablar tú un poquito acerca de quién ha sido para ti Luis, o quién fue para ti, qué ha sido para ti el proyecto que traes hoy en día, que es Furamochis. Para las personas que nos están viendo y quizá que no sepan un poco acerca de este proyecto, pues es una escuela de fútbol que únicamente es una academia de niños. ¿De qué categoría tienes? Tenemos niños desde los 4 hasta los 18 años ahorita. De los 4 hasta los 18 años, el tema profesional sigue o queda a un No, lado. ahorita está en pausa. Ok. Sí.
¿Por qué menciono esto? Porque es una academia de niños, pero hubo un tiempo en lo que lanzaron un proyecto profesional. Hoy en día está en pausa y el tema de los niños pues nunca ha pausado. Pero quisiera, perdón, que nos dijeras, güey, esto, ¿quién fue para ti Luis Altamirano? ¿Qué ha sido para ti? El apoyo también de su familia, el proyecto Furamochis y lo que significa trabajar con niños y adolescentes, güey. Bien, ¿cómo llego yo a Furamochis? Agradecer mucho también a una persona que fue la que prácticamente me promovió para yo conocer antes que Furamochis, a Luis Altamirano, Ricardo Zavala, el famoso papi, El Papi Zavala. el papi Zavala. Él, eh, recuerdo yo estando en la universidad en ITESUM, jugábamos en la categoría de primera fuerza. Yo tenía una beca por la universidad. Entonces, él me conocía de niño. El Papi. Sí, sí, porque Ricardo, el hijo mayor, sí, el hijo El mayor, Ricardito, pues. somos de la edad. Un saludo para mi compadre Ricardito. Ricardito Zavala. Eh, y pues ya, no, ya me conocía, entonces cuando yo regreso a Mochis, pues entré ahí a Litasuma a estudiar y, y me invita, me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un equipo de fútbol, juega en segunda fuerza, y estamos armándolo para que ascienda a la máxima categoría, que es la primera fuerza aquí en los Mochis. Y yo le dije, oye, Ricardo, le dijo, pero yo tengo beca acá en la escuela, en la universidad. Si ustedes me apoyan con la parte de mi beca, yo con gusto voy y juego. Para no hacer el cuento más largo, fue una decisión que cambió mi vida. Para siempre o hasta la fecha, porque pues ya voy para 15 años en Furamochis. Yo llegué un 11 de octubre del 2011. 11 de octubre. 11 de octubre. Un día antes de mi cumpleaños. Recuerdo que llegué a Furamochis, conocí a Luis Altamirano, platiqué con él y le dije, ¿sabes qué? Mi tema está así. Me dijo, cuenta con mi apoyo, adelante. Y sí, empecé jugando en la segunda fuerza, un equipo, la verdad que de muy buenos amigos en esa época y que nos fue muy bien porque pues prácticamente logramos el objetivo que ellos buscaban desde el principio, que todos buscamos desde el principio, que era que el equipo jugara ya en primera fuerza, ascendimos a primera fuerza y al poco tiempo, pues de alguna forma me gané la confianza de Luis. Yo empecé como siendo un jugador en octubre del 11 y en abril del 2012 me invita a trabajar él al proyecto de Furamochis. Recuerdo que Furamochis tenía dos canchas, la de fútbol 7 y la cerrada de rápido, la de Tenía tablas. dos de rápido, ¿te acuerdas? Sí, Primero. sí, sí, eran dos de rápido, que cerraron una primero, ahora donde está la palapa, luego en medio estaba la de rápido, y a mí me tocó entrar a trabajar en la parte primero de la academia. Eran 25 niños y dos categorías, chupón y panda, recuerdo. Y empecé a trabajar con esos niños como entrenador. Entonces, ya no solamente jugaba con el club, era pues, también entrenador. Y teníamos las categorías de primera fuerza y la primera juvenil o juvenil C. No, primera juvenil era la filial de la primera fuerza, que en conjunto con Julio Quintero dirigíamos ese equipo, pues, del cual tú eras parte. Y ya me quedo yo con la academia y ese verano del 2012 hacen cambios ahí en la administración y ahora me quedo con la parte de los torneos de fútbol 7, de fútbol rápido y con la academia. Para el 2014 ya me quedo yo con toda la dirección deportiva. Por lo mismo, el trabajo, la confianza con Luis, pues el haber proyectado los equipos a alta competencia, porque Furamochis en los 15 años que tiene como club ha sido desde que inició. Luis era una persona muy competitiva, tocó conocerlo y sus equipos, pues era un tipo ahora sí que muy administrado. Yo él aprendí esa parte. Para mí él es mi mentor en la parte administrativa. O sea,
era organizado, era muy puntual, me enseñó esa parte que yo desconocía de lo, de lo que es la parte negocio, negocio como tal, porque pues yo era fútbol y tenía muy poco conocimiento de la parte administrativa. Entonces ya empiezas con lo administrativo y empiezas a manejar el club. Ya también también empezaba a invertir en el club. Recuerdas que él se hizo los terrenos donde están las canchas de pasto natural hoy día. Entonces ahí el proyecto fue cuando empezó a crecer. Ya no cabíamos acá en las canchas de sintético y de rápido. De tener 25 niños subimos a 100. Y pues ya no cabíamos acá. Había que desplazarnos al terreno ese que él había adquirido. Que era un baldío. Era un Pues. baldío, o sea, literal era un baldío. Te tocó, yo creo, empezamos a juntar Sí, piedra, sí. a sacar maleza, a limpiar con máquinas, etcétera. Y ya luego, junto a un socio, eh, Ricardo Eguino, es que con permiso de Luis y haciendo todo legalmente, construimos lo que son las canchas de pasto natural. Las canchas de pasto natural y pues la confianza de Luis siempre, hasta el día de hoy, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pues sigue estando porque la familia de él, en este caso Karina Bejaranos, me sigue apoyando. Karina, su familia, me dan la confianza de seguir proyectando el fútbol en Furamochis. Este, ya tenemos, te digo, vamos para 15, 16 años con el proyecto y esto sigue en marcha. Esto sigue en marcha. La relación que tenía con él era prácticamente como, pues ya era más familiar. Como un padre. Como un padre también, sí. Sí, realmente fue como un padre. Y te digo, pues quien lo conoció en la parte personal y dentro del medio futbolístico aquí en lo local, sabe que ayudó a muchos jóvenes, así como a mí, que impulsarlos para el tema de sus carreras por medio del fútbol. Por medio del fútbol él apoyó a gente, él invitaba a buenos jugadores en ese tiempo por medio de la parte beca deportiva, vaya. Y la verdad que pues muy agradecidos por todo ese apoyo que hasta la fecha sigue vigente. Perfecto. Sí, güey, la neta, pues a mí me tocó ser parte desde que empezó el proyecto. O sea, ser parte como jugador, obviamente. Y me tocó conocer a la persona y a la figura que fue Luis Altamirano. Y pues que realmente su legado pues sigue vigente, güey, hasta el día de hoy. Sigue vigente, a lo mejor como dices tú, ya no está con nosotros, pero pues sigue estando de alguna manera. Y un gran impulsor del deporte, güey, la neta. Y el apoyo a los jóvenes, independientemente de la beca deportiva o no beca deportiva. Pero, pues, hablando en el tema futbolístico, lo deportivo como tal, que es que es lo que interesa, o el tema que estamos hablando, yo creo que hubo un antes y un después a partir de que llegó él como inversionista, como patrocinador o como dueño de equipo, como lo quieran llamar. Pero sí, hasta el día de hoy sigue vigente, pues hoy en día está plasmado el proyecto como figura principal, pues que eres tú, güey. Ahí tienes tu equipo de trabajo. Y una de las cosas que te preguntaba ahorita, ¿qué hay detrás de trabajar con niños, güey? O sea, ¿cuál es la labor o lo que más has aprendido o el reto más grande que tienes al momento de trabajar con niños? Incluyendo la parte de los papás, que yo creo que es un tema no menos relevante, que es un tema muy importante porque junto con el niño va a venir el papá y hay un trabajo que hacer detrás de él. Sí, yo creo que en la parte del trabajo con niños existe pues una vocación. Es vocación, es pasión, amor a tu profesión, porque me ha tocado trabajar con todas las categorías, desde niños de iniciación hasta jugadores profesionales. Un proyecto, antes
de profundizar en el tema con niños, un proyecto que Luis era un sueño para él, era la tercera división. Justo nosotros tuvimos la tercera división del 22 al 24. El 21 nos reunimos con la gente de HMO por medio de Pedro Beltrán, que era el director deportivo de Cimarrones. ¿Qué es HMO? O sea, tú sí sabes, pero para la raza que no... HMO es Cimarrones de Sonora, la empresa que representa a Cimarrones de Sonora. Y tuvimos una comida donde estuvo presente Luis, donde ya íbamos a presentar el proyecto de la tercera división. O sea, el sueño de Luis se realizó ya no estando él. Ok. O sea, fue como algo muy padre porque, y también muy de mucho... ¿Emotivo? Muy emotivo porque a los dueños de Cimarrones, a Juan Pablo Rojo, sobre todo, nunca se le olvidó que era el sueño de Luis. Entonces, terminaron aterrizando el proyecto acá. La inversión fue directamente de Cimarrones de Sonora a Furamochis para que el proyecto de tercera edición tuviera pues esa conexión y credibilidad y se realizó el proyecto, que en un principio era un sueño, no solo de Luis, también de nosotros como parte de Furamochis, de Luis Cota, de Manuel Flores, de toda esa gente que trabajó dentro del proyecto y se cristalizó. Entonces, esa parte fue muy emotiva, le tocó vivirlo a su familia y pues la verdad es que aunque él ya no estaba, pues prácticamente fue un proyecto que sembró y que dejó mucha huella aquí, porque al día de hoy hay, no sé, de 50 jugadores que registramos en el proceso de 2 años, 6, 8 jugadores que todavía están en el alto rendimiento, algunos en Liga Expansión, Sub-21, Sub-19, Segunda División, Tercera División, siguen todavía con ese proceso. Y en el fútbol local, en Primera Fuerza, hacíamos una lista el otro día de 25 jugadores que andan jugando fútbol de Primera Fuerza a raíz de ese proyecto. Entonces, el impulso social, como tú lo dices, ha sido pues muy demandante, porque pues ha logrado colocar jugadores todavía en el fútbol de élite y también en la parte del fútbol amateur aquí en la máxima categoría, que es la Primera Fuerza. ¿Okay? Y en la parte formativa, pues la realidad es que es muy, en lo particular, de mucho agrado ver cómo los niños van desarrollando esa parte dentro de lo motriz, de lo lúdico, de las fases sensibles y del gusto por el fútbol por años, que me ha tocado ver de niños desde iniciación hasta en la parte profesional o jugadores en la edad adulta. Y la mayor satisfacción es esa, no tanto, obviamente, como estamos involucrados en la parte profesional, obviamente es de mucho agrado y satisfacción. Nosotros le llamamos salarios emocionales, ver jugadores en la élite, pero también ver jugadores que pasaron por nuestras filas y que hoy son profesionales en la vida. Eso es lo más elemental. Obviamente el juego, su desarrollo, el cómo van creciendo y que luego hasta cierta edad los hace competitivos y que lo competitivo va a ser sobre todo más que nada para la vida. Yo siempre he manejado como ese eslogan de que, a ver, no todos van a llegar a ser jugadores de fútbol profesional. Uno en 100, uno en 1000, uno en 1,000,000 quizá, pero sí van a ser lo que tú decías hace un momento, hombres de familia, colaboradores de alguna empresa, o a lo mejor van a formar su propia empresa. Profesionistas. Sí, exacto. Entonces, a la fecha me es muy grato encontrarme la gente, exalumnos, que llegan y te saludan de forma muy agradable porque algo bueno sembraste en ellos. Al final del día, la exigencia con uno mismo, sobre todo con uno mismo y con nuestros alumnos, siempre existe, pero también está esa parte de la emoción, de la formación y de la parte psicológica donde
enseñas a través del fútbol conocimientos al niño en este caso o al jugador para que puedan desarrollarlo en el día a día. Ok. Esa parte la verdad que es muy gratificante y te digo, hablabas ahorita también del trabajo con los padres de familia. Eh, pues en lo particular yo creo que es un trabajo que a mí siento que se me da. O sea, no es sencillo porque cada padre de familia trae una visión distinta. Su rollo, pues. Algunos los llevan por la parte lúdica, otros los llevan por la parte social, otros lo llevan por un tema médico, y muchos porque sus hijos quieren que sean jugadores de fútbol profesional. Pero es un camino demasiado estrecho donde hay que trabajar muchísimo, donde hay que trabajar tanto como con el niño como con el padre, y yo lo llamo o lo llevo, trato de llevar de una manera integral. Somos un conjunto, entrenador, el jugador, el alumno y padres de familia. Obviamente siempre va a haber conjeturas distintas porque cada persona pensamos diferente. Yo, en mi poca experiencia, me atrevo a hablar con ellos y platicarles un poquito de las experiencias, no mías, sino de otros jugadores, y de que cada proceso en cada persona y cada alumno y cada jugador es distinto. Ok. Es distinto. Aquí no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y, y hoy día pues todos vivimos con inmediatez. ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Sí, yo creo que es al revés. Yo creo que yo lo manejo, lo veo mucho como una buena construcción, una buena casa. Empieza desde los cimientos. ¿Y los cimientos cuáles son? La parte formativa. También que entendamos pues que el ganar es bueno, pero muchas veces confunde, el resultado confunde al proceso. Entonces, si es un trabajo de llevar a cabo algo meticuloso, hay que tratarlo con pincitas porque te digo, el resultado inmediato, a lo mejor tienes el resultado inmediato y sí, pero las formas importan. Entonces, sí hay que tratar y cuidar con detalle esa situación porque muchas veces nos confundimos. Yo creo que el primero está en formar, que el jugador llegue a una etapa donde llega, vaya la redundancia, con una formación en la parte de su desarrollo, primero motriz, luego físico-técnico, para luego ya pasar a pensar en lo siguiente. Con cierta madurez en esas facetas, pues, Sobre te todo con refieres. cierta madurez. ¿Por qué? Porque también cuenta mucho aquí la parte del desarrollo físico. Tú sabes que en las categorías de iniciación, en las edades tempranas, un niño que físicamente esté dotado, Roba. sí, sí, marca diferencia y te puede poner una pelota de área a área o te puede hacer un gol individualmente hablando, o un buen portero te puede sacar una pelota de gol y un buen delantero te puede anotar un gol y los hay. Hay los 2 o 3 niños en ciertos equipos o categorías que marcan esa diferencia y hay los que no. Tú sabes que el fútbol, como la vida, de momentos. Hay jugadores que su desarrollo físico empieza en edades de adolescencia, que es la secundaria. Y muchas veces dices, pero si este chavo de niño no es muy peculiar y que lo digan, no jugaba tanto, pero hoy en secundaria juega más. Pero a lo mejor el de primaria y el de secundaria no jugaba tanto y en prepa empiezan a desarrollar. O sea, la maduración de cada persona y de cada jugador es totalmente distinta. Totalmente distinta. Hay muchos casos, hay muchos contextos también. Y es difícil de discernirlo y de explicarlo porque, te digo, volvemos a lo mismo, la inmediatez que todos queremos hoy en el día a día. Sobre todo en la parte del resultadista o del resultadismo que buscamos, pues implica a estar a prueba y error. Y yo pienso que no es así.
Yo pienso que hay que cimentar bien las bases y ya después buscar lo siguiente. Oye, güey, o sea, entiendo toda la parte esta y es fácil de canalizarlo con los papás. No, no, no es nada sencillo, hay que tener mucho tacto, hay que ser muy sutil en el utilizar palabras que nos permitan primero orientarlos, que haya una credibilidad y que haya una correspondencia de parte de ellos también, porque habrá otros que no lo consideren así y que tomen la decisión, ¿sabes qué? Esta no es la formación o academia o proceso que quiero para mi hijo y paso a otra academia, que ahí yo lo llamo la oferta y demanda. ¿Me explico? Que nosotros a lo mejor como academia buscamos, o como formadores buscamos unas cosas en nuestros alumnos y otras academias buscan otras. Y es válido. Es válido al final del día y por eso es que es bueno la retroalimentación, porque muchas veces a lo mejor pensamos que estamos haciendo algo bien, pero no, a lo mejor estamos equivocados en ciertas situaciones o tomas de decisiones que no nos han permitido avanzar. Pero yo creo y el tiempo nos ha dado un poquito de razón, que en la parte competitiva está ya a partir de categorías juveniles. Obviamente sí hay que enseñar al chavo a ganar, pero A competir. a competir, porque en el competir está el ganar o perder o empatar, pero sí, sobre todo, yo creo que lo más vital es formar. Es formar. Tú Y no pones solamente por... formas futbolistas, formas personas, porque muchas veces ellos ven el fútbol como esa herramienta de distracción, de salir de su entorno, de tener el deseo de ir hoy que voy a trabajar, hoy que voy a entrenar, pero mucho depende de nosotros, de esa educación que por medio del fútbol estamos empleando con los alumnos. Ok, entonces ustedes como academia ponen por delante la formación que el resultado, que el Sí, ganar, pero es una visión que comparten de manera general, güey, sí. porque son varios profes, tengo entendido, y es una visión que así aterriza en cadena, sobre todo los profes. Sí, mira, acá en Furamochis, el profesor Manuel Flores, que tiene mucha experiencia, que también en lo personal es un mentor, tocó tenerlo de profe en lo profesional, en Dorados, me tocó tenerlo de profe en aula, y hoy día pues hacemos mancuerna en la coordinación, compartimos coordinación, él coordina el fútbol base, que son las categorías de iniciación, chupones, pandas, osos, hasta infantil, y yo estoy en la parte juvenil pre-alto rendimiento. Ok. Por mi trabajo hoy día, bueno, siempre, regularmente lo he estado porque son categorías que me gustan, son edades que en lo particular creo que me desarrollo mejor y además aunado a eso la parte del escauteo, que es mi Tu trabajo labor. con, el- ligado al fútbol profesional. Eh, y creo que vamos de la mano. Por ahí, obviamente, como todo, habrá el profesor que no comparta o del todo, que no comparte del todo las ideas. Ahí hemos tratado pues de cimentar esas bases para que haya un método y todos vayamos sobre la misma línea. Obviamente, cada quien pondrá de su cosecha, perdón, en las ideas y en las formas, pero sí tratamos de que sea La misma visión la misma general. visión general. Sí, sí, no es sencillo, la verdad, acercar o contratar gente que reúnan ese perfil, porque pues la visión es distinta al final del día. De ganar. Hay una, Sí, hay una frase o un mensaje que dio Luis Enrique, no sé si lo viste, algo así como de que las fases de niños son formativas, pues, y tienen que jugar todas las posiciones cuando están chicos porque todavía no saben o no están formados como jugadores y a lo mejor puede ser delantero, puede ser volante, puede ser lateral, puede ser contención, puede ser central. Y el mensaje que dice él está perro, o sea, si tu profe o el profe de tus niños está jugando a ganar, cámbialo de academia porque lo principal debe ser la fase formativa. Yo también lo comparto por lo que dices tú. Si el día de mañana no eres futbolista profesional, en algo te vas a desarrollar y en algo te vas a desempeñar y todo eso va a influir.
Mi profesor con el que comencé, le mando un saludo de nueva cuenta, también le agradezco un chorro, güey, la neta. Yo comencé como a los 15, 16 años. Me acuerdo que llegué ahí con el Poncho Burgos. Alfonso Burgos Al, Rascón. a se lo di un saludo. Me acuerdo que llegué con el Poncho, güey. Yo di el estirón de la primaria a la secundaria, pues. Y sí estaba muy desarrollado ya. Llegué con el Poncho y le dije, güey, le dije, ahí en la deportiva vieja, me acuerdo. Güey, le dije, vengo a buscar quebrada para jugar fútbol. Y me dijo, los 93, güey, me dijo, están allá, me dijo, entrenando en la cancha de base. Y le dije, no, güey, soy 95. Dame los papeles, me dijo. Dame los papeles, me dijo, ahí en 2 caliente. fotos y copia del acta, Sí, ¿no? mon. Entonces, a él le agradezco un chorro, güey. Su escuela y su forma de trabajar me han ayudado bastante, pues, para hacer lo que hoy soy en día. Y es una de tantas personas que se ha involucrado en mi desarrollo y en mi formación, el cual siempre se lo voy a estar agradecido, güey. Y por consiguiente, en cuanto a ti, güey, tu familia, güey, la Tatis, tu hija, Luciana, ¿qué son para ti hoy en día? Me imagino que son el motor de tu vida, güey. Pero, ¿de qué manera, esta pregunta que te hago, güey, es porque sé cómo trabajas, que te la llevas? Más que nada, ¿cuánto tiempo tienes así ya, güey? De que pum, 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 pum. Yo creo que del 2018 O a sea, la fecha, 8 años. 8 años, güey. 8 años Entonces, de ya da del toma y tingo al daca. tango, pues. Entonces, no es una labor fácil como esposa, como madre de familia, como también tu hija. Lo ha de resentir a lo mejor poco, güey. O mucho. Pero, ¿qué ha sido para ti esta mujer, Tatis, como esposa, güey, como madre? Mira, yo creo que como, como pareja ha sido sin duda un pilar no solamente a lo que me dedico en lo profesional, sino en lo personal. A pesar de que es de menor edad que yo, unos años, yo creo que me ha ayudado bastante a madurar en muchas situaciones de vida. Este, obviamente me ayuda con mis decisiones, porque las decisiones nunca las he tomado solo, sobre todo cuando se ha dado la oportunidad de salir. Primero primero cuando ingreso a lo profesional, luego cuando se da lo de Cimarrones, luego el proyecto acá en Los Mochis, San Luis, Tepic y Tampico. O sea, mis decisiones no van tomadas de manera sola. O sea, lo comparto siempre con la familia. Si realmente como familia o como oportunidad es bueno para todos. Y, y me han apoyado bastante. Tanto ella como mi hija están totalmente eh, involucradas pues en mi profesión. Eh, ya tenemos 13 años de casados, mi hija tiene 12. Ella me conoció en mi etapa como futbolista, en nuestro noviazgo. Yo estaba jugando en Querétaro y Ok. desde ahí nos conocimos. Entonces, conoce a la perfección lo que implica el estar dentro del fútbol, ya sea como jugador, como profesor, el vivir dentro o fuera de casa. Entonces, al final sabemos que el fútbol es trabajo y es nuestra forma de proveer a casa. Entonces, sin duda, ella me ha apoyado bastante como, como esposa, como pareja. Y mi hija, pues sí, de repente adoleció en un momento, pues el que yo no estuviera en casa, porque mi proceso, los 2 últimos años que estuve fuera de Los Mochis, San Luis, Tepic y Tampico, pues me fui solo. A ellas las veía por temporadas, en tiempo de vacaciones escolares, y a la niña fue a la que siento yo, le pegó un poquito más, pero en ese inter, la niña no hacía como tal una actividad deportiva, no quería. Y en la escuela, casa, escuela.
Y ahora que estuve en femenil, pues empezó a involucrarse. La inquietud. Sí, empezó la inquietud por el fútbol. Y hoy día, pues nuestras charlas son de fútbol. O ¿En serio sea, con tu hija? sí, sí, o sea, tiene muy buena memoria. También ¿Quién sabe por qué, bro? rápido, pues yo me dedico mucho al mapeo de jugadores y jugadoras. Y pues ella rápido identificó la Liga MX femenil, estando yo en San Luis. Al principio no, iba a San Luis a visitarme porque le gustaba la ciudad, iba de compras y por verme, obviamente. Pero hizo clic ahí en un momento con unas jugadoras y se empezó a involucrar y que ahorita pues ya lo practica, quiere trabajar en el fútbol. Ella me dice que de alguna otra manera quiere estar, ya sea por su carrera, quiere estudiar medicina, a lo mejor siendo médica de algún equipo o en la parte, no sé, de dirección deportiva, administrativa, tiene muchas áreas del fútbol. Y pues ha venido a mejorar nuestra relación padre-hija. Padre-hija, no quiero decir que por eso antes no convivíamos, simplemente pues el hablar de fútbol, tú sabes que para mí es un detonante y puedo estar todo el día hablando de fútbol y pues con la niña que ahora está involucrada, pues nuestras pláticas son netamente o regularmente de fútbol, obviamente hablamos de lo personal también y con mi esposa pues se une al tema porque pues ya No le tantos queda de otra años, tampoco. sí, ya tenemos prácticamente del 2007 a la fecha, prácticamente 20 años juntos. Entonces, la verdad que hoy nuestra convivencia y nuestra madurez en el hogar ha sido pues muy apremiante porque estos 2 años en lo particular me ayudaron, me sirvieron mucho. Te lo decía ayer en una plática personal que tuvimos que sin duda el compartir vivencias, trabajo, experiencias al lado de Pedro Beltrán, Pedro Beltrán y su familia, que este semestre anterior me tocó estar ahí en Tampico con ellos, me ayudó muchísimo, muchísimo porque ven la vida de una manera muy, muy padre que eso te hace, pues no copiar, pero sí seguir el modelo que ellos tienen como en el núcleo familiar y en lo personal me ha ayudado bastante y creo que se ha reflejado en familia. Se ha reflejado en familia. Pasamos mucho tiempo, o en el tiempo que me toca estar aquí en Mochis, trato de estar mucho con ellas, de estar mucho en mi casa, su casa. Y, y la verdad que creo que hoy día tenemos una convivencia mayor obviamente a años atrás y eso, y eso sin duda te permite al momento también de lo profesional pues estar más estable, más ecuánime y tomar mejores decisiones. Sí, que prácticamente yo creo que últimamente me ha dado muchas vueltas este tema, güey. Por eso he decidido crear este podcast en cuanto a las decisiones, güey. Que creo que la vida se trata de eso, pues, desde decisiones, güey. El día de ayer me tocó dar una plática ahí con unos compañeros, nada más compartir un tema. Y lo hice sobre las decisiones, güey, porque curiosamente uno desde que se levanta, güey, o sea, te levantas y ¿qué es lo primero que piensas? ¿Me levanto ya o me quedo acostado más tiempo? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Desayuno ya o desayuno al rato? Entonces, esas decisiones, güey, si son las decisiones equivocadas, las primeras que tomas, naturalmente, va a desencadenar que todas las decisiones que tomes en el día sean las equivocadas. No porque te equivoques en las demás decisiones, güey, sino porque es lo que las primeras desencadenaron. ¿A qué voy con esto? ¿Me levanto temprano o no me levanto? Ya por ende no hiciste ejercicio y te quedaste acostado, güey. Entonces, si no hiciste ejercicio, pues naturalmente esta parte de hacer ejercicio pues te pone de buenas, güey, te libera ahí Sí. endorfinas, toda esa parte. Y hace que tu día vaya cambiando. Naturalmente no haces desayuno, o perdón, no haces ejercicio. Y muy probablemente también puedes decir, pues, desayuno más tarde, 10 11 de la mañana. Ya desayunas 10 11 de la mañana y vas a seguir arrastrando todo ese día una bola de decisiones que no van a ser para bien, pues, para ti.
Entonces, ahorita mencionabas eso, pues que te ha facilitado el tomar decisiones. Y para mí, pues la vida es eso, güey, el tomar decisiones. Quieras o no, güey, las vas a tomar, pues, y te van a afectar para bien o para mal. Quizá uno no se da cuenta, pues, que está tomando decisiones porque muchas veces va por la vida por inercia. Pero quieras o no, esas decisiones te van a acercar o te van a alejar de lo que tú quieres ser hoy en día en la vida, güey. Y pues interesante, güey, la neta te agradezco un chorro este espacio. Antes de terminar, me gustaría que nos dieras dos mensajes a las personas que van a ver este espacio, güey, o este episodio. El primer mensaje es que, ¿qué les recomendarías? No sé si fue una recomendación, güey, pero sí, ¿qué consejo más bien? ¿Qué consejo le darías a todos esos jóvenes? Porque tú eres un formador de jóvenes que están buscando un sueño en el profesional. Principalmente el mensaje que les doy a mis alumnos, sobre todo ya en el prealto rendimiento, es que no jueguen a ser futbolistas. El futbolista es 365 días del año. O sea, caso palpable Cristiano Ronaldo. O sea, el tipo creo que cumplió 42 años y es una máquina. Su cuerpo es su templo y su preparación le permite todavía continuar en el fútbol. Quizá no de en las primeras ligas del mundo, en las ligas top, pero sí haciendo carrera y por ende creciendo económicamente. Entonces, el fútbol es una carrera corta, pero que te permite, si lo llevas bien y obviamente estás en, en primera división, que es donde yo les digo que ahí está el dinero, eh, pues te permite hacer una vida, obviamente si lo administras de la mejor manera, pues una vida equilibrada en la parte económica y por ende social. Que trabajen, que se preparen, que ahora que estoy en el área de visorías, cuando llego con los chavos, el primer mensaje, el speech es, yo no puedo prepararme como jugador una semana antes de que me enteré que viene una visoría a mi ciudad o a mi casa. Yo tengo que estar preparado siempre. Que la oportunidad los agarre preparados. Ese es el mensaje que les puedo dar, porque cuando pasa la oportunidad o pasa el tren y no estás preparado, no, no lo acatas como tal. Y, y un segundo mensaje, creo que como personas y como sociedad, tenemos que trabajar más en lo integral. Hablo de padres de familia, profesores, jugadores, alumnos, porque muchas veces llegan ciertas etapas o cierta edad donde ya el padre deja de acompañar al hijo y creemos que están haciendo las cosas bien o en un lugar donde es de confiar 100% y muchas veces no es así. Es importante que el acompañamiento esté siempre. Y como persona la gratitud, siempre agradecer por todo, por lo que decías ahorita, porque nos despertamos, porque tenemos un empleo, porque tenemos una profesión, porque tenemos familia, porque tenemos salud. Sin duda eso también es primordial en nuestro día a día. Excelente, güey. Y como segundo mensaje, tú dentro, ahorita lo mencionabas para más que nada para la parte formativa y las personas que buscan un sueño, los jóvenes que buscan un sueño en la parte futbolística. Pero las personas que están tomando decisiones, güey, como a ti te toca tomar decisiones cada semestre, güey, que no son decisiones fáciles de tomar. ¿Por qué? Porque implica cambiar de ciudad, implica el tema del ingreso, implica la familia, implica todo, güey. Entonces, son decisiones para mí, pues, muy complicadas, güey. Y aparte de que son complicadas, las tienes que tomar prácticamente a la brevedad, pues, porque son como instantáneas, se podría decir, ese tipo de decisiones, oportunidades, más bien. O sea, esas personas que atraviesan por decisiones difíciles, como las que vives tú cada día, ¿qué consejo les podrías dar para pegarse a intentar decidir mejor, güey?
Muchas veces, y te lo decía hace rato, o sea, mis decisiones no las tomo solo y dependen de diversas situaciones. El entorno, lo familiar, el proyecto que tengas de vida. Eh, yo creo que aquí en lo local, en la parte formación, entrenadores, hay gente muy capaz. Hay gente muy capaz. Quizá han tenido esa oportunidad de salir, pero no han tomado esa decisión de hacerlo porque su entorno quizá es seguro y les permite vivir de una buena manera. En este caso, yo creo que para mí, las experiencias te dan para bien, te dan positivamente. Obviamente, eh, te platicaba que en el fútbol ya me ha tocado estar en varios puestos o rubros, desde una dirección deportiva, una secretaría técnica, auxiliar, director técnico, y siempre he dicho que sí, a las invitaciones porque al final es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y entre más conozca, entre más eh, conocimiento tenga de esas asignaturas o Facetas. facetas, vaya, creo que puedo tomar mejores decisiones en mi día a día. Obviamente, también te platicaba ayer que ya no es tan sencillo tomar una decisión express porque ya entra un poquito ahí más la estabilidad. Y no solo estabilidad económica, sino estabilidad emocional. A ver, lo decíamos al principio de la Importantísimo charla, eso. ¿qué queremos para nosotros? Que no es nada sencillo. Yo te lo decía que a los 18 años no sabía qué quería para mí. Hoy, 20 años después, te puedo decir que obviamente sé lo que quiero para mí. En el Inter van a llegar opciones que obviamente se valorarán, porque ahora que regresaba a Mochis, mucha gente me dice, oye, ¿y cuándo te vas? Oye, ¿te vas a volver a ir? Y muchos padres de familia, profe, pero ya se va a quedar usted ahí de planta. No les puedo decir sí, ni tampoco no, porque el fútbol así es. Oportunidades. El fútbol así es, el fútbol es de momentos, como la vida. Y obviamente si llega una oportunidad que esté bien valorada y bien representada para mi crecimiento personal, familiar, obviamente buscaré salir de nuevo, pero de momento esa estabilidad o las decisiones que he tomado me han permitido tomar o tener eh, ser más sensato en mis formas de ver las cosas, verlo desde otra perspectiva ya. Les platicaba mucho a mi gente cercana que me preguntan, oye, ¿qué fue de estar eh, viviendo ese tipo de experiencias? Y le digo, afortunadamente, literal, le digo, toqué el cielo con las manos. O Qué sea, chingón, güey. el estar en un estadio de primera división, de MX, aunque sea MX femenil, que creo que te decía ayer también que la MX femenil va tomando mucha relevancia y va creciendo. El, me los expresaban mis compañeros, vieras la cara que tienes, o sea, y yo les digo, es que estoy tocando el cielo con las manos. Di lo que me dijiste, pues, de la femenil. De que primero va a ganar. un- di, di lo que No, me. yo en lo particular y desde el poco conocimiento que tengo y las pocas experiencias que he vivido, creo que México nos va a tocar ver, si nos toca primeramente Dios, ver primero a México ser campeón mundial en el fútbol femenil que en el fútbol varonil. Ok. Por cómo va, por Lo que proyecta, la proyección. la predicción que lleva, creo que sí, va en ascendencia. Ojalá me equivoque y este mundial nos toque ver un mejor México y escalar un mejor lugar, pero sí yo creo que sí nos puede ir en un tiempo corto, mediano plazo, Mejor. mejor en el fútbol femenil en temas resultados. Excelente. Güey, pues la neta, yo creo que, o sea, no va a haber tiempo para poder seguir contando anécdotas. Me gustaría que nos dieras la oportunidad en un segundo episodio porque, pues hay un chorro de temas en el cual podemos seguir abordando, podemos seguir contando el tema del fútbol, más en el tema profesional en el que tú has vivido durante un tiempo muy largo. Pues hay un chorro de anécdotas y de historias, güey. Y quisiera que en un segundo episodio de esta, o en una segunda parte de este episodio,
lo pudiéramos valorar. Ojalá que pues andes por acá muy pronto, si es que te vas. Y si no te vas, pues nos volvemos a ver por acá. Te agradezco mucho de nueva cuenta tu espacio, hermano. Y pues para las personas que no, que van a ver y que no tienen las redes sociales, déjanos sus redes sociales, las redes sociales del negocio, las personales. ¿Cómo te manejas? Perfecto. En Instagram estamos como FC Furamochis, y igualmente en Facebook. Y en lo personal, en mi Instagram es LCota88 y el Facebook es Antonio Cota. Ok, Ahí estamos al servicio. Regularmente, ¿qué hacemos? En la parte informativa por medio del club, nos buscan por la red social en la cual estoy yo, involucrado yo o conectado, y ahí les paso mi contacto de WhatsApp para información de academia, de torneos de fútbol 7. Y hoy, bueno, no hoy, hace aproximadamente un mes, empezamos con el fútbol femenil en Furamochis. excelente. Empezamos con un tipo no personalizado, pero con un tema reducido de niñas con 6, y hoy tenemos ya a la vuelta del mes 12 niñas. Entonces hemos estado creciendo ahí. Creo que vamos bien. Es una muy buena área de oportunidad por el talento de fútbol femenino, te lo repito, que hay aquí en la región y que hay a nivel estado y por ende nacional. Esperamos seguir creciendo ahí con el tema del fútbol femenil en Furamochis, que es la nueva faceta que tenemos como club. Ok, la casa Furamochis, ¿dónde está? Estamos ubicados por Boulevard Centenario, rumbo al 20 de noviembre. La dirección es Boulevard Centenario, calle sin número. Y estamos en canteras. Ok, En canteras. perfecto, hermano, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de ver este episodio, pues un episodio más de decisiones, errores, de muchas emociones que no se ven detrás de cada decisión o de cada parte que vemos en red social. Espero que este episodio les haya gustado y nos vemos al siguiente.